Mi personalidad no me permite hacer el loco muchas veces. Mi personalidad es más recatada. Pero de repente yo admiro a los que tienen esa personalidad, ¿cierto? Para hacer cualquier cosa y les resulta bien. Pero en honor como ilustración a la predicación, permítanme, no soy Jesús. Voy a poner eso al tiro porque en alguna iglesia produjo, en mi iglesia produjo como esa confusión. Y a un niño casi arruina la ilustración de la palabra, ¿ya? Bueno, gracias Daniela por la canción, hace tiempo que no la escuchaba, fue un lindo recuerdo. Estoy enseñando el libro de Hebreos en la iglesia y justo llegamos a Hebreos capítulo 12, versículo 1, y realmente es tremendo, no ese es el tema ahora, pero no puedo evitarlo. Estos hombres que llamamos los héroes de la fe, ¿cierto? En Hebreos capítulo 11, porque de ahí viene la nube de testigos. Nosotros tenemos la tendencia a exaltar a las personas, a exaltar a los hombres. Entonces muchas veces se le pone el título, ¿cierto? Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, ¿no? Pero realmente a lo que nos motiva el autor de Hebreos ahí con el ejemplo de estos hombres que realmente fueron hombres de fe, es animarnos a nosotros a tener esa misma fe que tuvieron ellos en un Dios tan grande, ¿cierto? Que en el caso de Abraham, por ejemplo, lo saca de Ur, ¿cierto? De un lugar donde él no estaba mal, estaba cómodo, tenía ese problema de no tener hijos tal vez, pero estaba bien con su señora. Lot, que estaba huérfano, había venido a suplir un poquitito este amor, ¿cierto? De padres y todo eso. Cuando Dios le llama, ¿cierto? A un lugar distinto, y Abraham, ¿qué hace? Simplemente confía en Dios, y Dios le tenía para planes y propósitos tremendos. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. No tendríamos este libro. Bueno, lo tendríamos porque Dios igual cumple sus planes, pero en este sentido Abraham, al poner su confianza, su fe en Dios, le permite a él ser una parte de este plan tremendo de salvación, ser el tatarabuelo del Señor Jesucristo, del Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y eso, la idea es esta: cosas tremendas pueden pasar en tu vida si tú confías, si tú vives por fe. Y esta gran nube de testigos nos anima a vivir de esa misma manera por la fe en este gran Dios. La primera predicación. Pero no podía evitarlo, así que gracias por la alabanza. Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a ir ahora al Antiguo Testamento, hablando de otro, ¿cierto?, que llamaríamos héroe de la fe, pero como decimos, simplemente es un hombre que confió en Dios, y eso le pone en el camino, ¿cierto?, al plan y a cumplir los propósitos de Dios para su vida. Fe es eso, ¿no? Reconocer al Dios grande que tenemos, y vivir por fe es alinear nuestras vidas con la voluntad de ese Dios grande que tenemos. Fíjense, Hebreos dice que algunos de ellos no recibieron lo prometido. ¿Por qué Dios falla en sus promesas? No, porque ellos lo miraban. O sea, ellos no vivieron, ¿cierto? No vieron al Hijo de Dios, ni siquiera algunos de ellos vieron la tierra prometida que era parte de este plan, pero lo abrazaron, es como que lo tocaron, lo sintieron, lo vivieron. Una, porque ellos esperaban una patria mejor, ¿cierto? Celestial. Ellos sabían que Dios tenía algo más para ellos. Y otra, porque para ellos el gozo mayor era cumplir precisamente el propósito y el plan de Dios en sus vidas. Y nosotros sabemos que no fueron hombres y mujeres perfectos, que también su fe, ¿cierto?, trastabilló, y eso engrandece más aún a nuestro Dios, ¿no? Es lindo. Ahora tenemos el ejemplo de Elías, ahí en Primera de Reyes capítulo 19, ¿cierto? También Elías es un personaje muy conocido en las historias, que algunos que han estado, ¿cierto?, de niños en la iglesia, yo sé que acá hay varios, ¿cierto? El hermano Roberto los ha visto pasar a todos, parece. Dice que estuvo como 20 años, y yo decía, ¿cuántos años ha estado el hermano Roberto antes de todo esto? Ahí me echo
echo el agua yo mismo porque somos más o menos de una generación. Entonces Elías, ¿cierto? Es uno de estos hombres que fue usado por Dios, un hombre que pudo confiar en Dios y realmente le toca jugar un rol muy importante y muy difícil, ¿cierto? En la época que él estaba viviendo. Había tomado el poder el rey Acab, ¿cierto? Que había emparentado, se había casado con Jezabel, una mujer extranjera, ¿cierto? Sidonia, que había traído toda su idolatría, además de que Israel, el reino del norte, se había apartado de Dios, ¿cierto? Hacia la idolatría. Y Jezabel, o Acab y Jezabel, ¿cierto? O Acab, motivado por Jezabel, se habían propuesto cambiar completamente la religión de Israel, erradicar el nombre de Jehová e instaurar el culto a Baal. Ese era el propósito que ellos tenían. Entonces hubo una persecución tremenda, muerte, ¿cierto?, de los profetas de Jehová, y ahí entonces es donde aparece Elías, donde Dios se manifiesta, ¿cierto?, a través de Elías con gran poder. Y es interesante el nombre Elías. Jehová es Dios. Aún con su nombre, ¿cierto?, Elías daba testimonio de la verdad. Y bueno, en una oportunidad él anuncia que no va a haber lluvia, ¿cierto? Viene esta crisis tremenda en Israel. Mañana quizás hablamos un poquitito también sobre eso. Enfrenta a los 400 profetas de Baal, sale victorioso. Después de esta victoria, Jezabel asegura, ¿cierto?, que va a cortar la cabeza de Elías. Elías sale arrancando, y en toda esta tensión, este estrés, ¿cierto?, de lo que él enfrentaba, el cansancio también, el estrés de verse perseguido, que nos muestra, ¿cierto?, hombre común y corriente como cualquiera de nosotros, como lo dice Santiago también. Tiene ganas de morirse, o sea, viene una depresión, ¿cierto? Hay ¿y qué era lo que necesitaba? Nos muestra la historia, simplemente descansar y comer. Cuando aparece un ángel, ¿cierto? Y hay una tortilla, hay agua, si mal no recuerdo en la historia, creo que al principio ahí del capítulo 19. Y entonces Elías, después de descansar y de comer, se recupera y corre, más que un atleta olímpico, ¿cierto?, hasta llegar ahí al monte, donde Dios le hace ver, ¿cierto?, y sentir su presencia. Quizás vamos a tomar un poquito ahí, capítulo 19, versículo 11, dice, él le dijo, ¿cierto?, Dios le dice, en 1 Reyes 19, 11, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces, da a entender que la presencia del Señor estaba, no en el viento potente, ¿cierto?, no en el terremoto, no en el fuego, sino que estaba en ese silbo apacible y delicado. Pero ¿qué era lo que esperaba Elías? Yo creo que él esperaba ver a Dios como ese viento potente que rompía las rocas, como ese terremoto, ¿cierto?, como ese fuego. Eso era lo que él pensaba que se necesitaba en ese momento. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Versículo 14, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida.
¿Sabe lo que está diciendo Elías en estas palabras? Señor, parece que estamos derrotados. Estamos perdiendo. Fíjense, los hijos de Israel han dejado tu pacto. Han derribado tus altares. Y han matado a espada a tus profetas. Y esto es lo que él siente. Solo yo he quedado, estoy solo contra el mundo. Y más encima me están buscando para matarme. Da la impresión de que hemos perdido. Acab y Jezabel se han salido con la suya. Erradicar tu nombre de este lugar. Y Dios le dice, no, Elías. Porque Dios nunca pierde el control. Fíjense, versículo 15. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino, devuélvete por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. O sea, el Señor le está mostrando el futuro a Elías. Esto es lo que yo voy a hacer. Ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. O sea, en el fondo, esta era una guerra espiritual que se estaba dando de una manera muy, muy terrenal, ¿cierto? Con muertes, realmente. Bueno, la batalla espiritual llega a eso. Llega a la destrucción de la vida de las personas. Y esto, de alguna manera, lo que estaba sucediendo en Israel, refleja de alguna manera lo que sucedió en Edén. Adán y Eva erradicaron a Dios de sus vidas. Y vino el pecado con todo lo que el pecado trae. ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay niños sin familia? Estos temas que escuchamos ahora tan fuertemente, el tema del cename. ¿Por qué hay niños que están muriendo en un hogar, que están sin padres, sin mamás? ¿Por qué dos personas que se supone que se casan enamorados para toda la vida terminan peleándose y terminan matándose muchas veces? Todo eso es producto, ¿cierto?, del momento en que el hombre erradica a Dios de sus vidas. Es consecuencia del pecado. Y bueno, cuando uno piensa en Chiloé, generalmente los reportajes que aparecen en la televisión, obviamente es un lugar hermoso. Y la gente, ¿cierto?, es muy especial. Son personas alegres, que les gusta de alguna manera recibir, ¿cierto?, a las visitas. Es lo que los chicos de alguna manera también han podido vivir en las visitas allá a las islas. Pero cuando uno conoce un poco más de sus vidas, se da cuenta de la oscuridad en la que están viviendo. Por ejemplo, yo tenía, al llegar allá a Chiloé y empezar a conocer la parte religiosa, ¿cierto?, me tocaron, no sé, los primeros velorios ahí en los alrededores, entonces asistir, porque para ellos es muy importante, ¿cierto?, la presencia de los vecinos, de la gente conocida. Se fijan, cuánta gente hubo en el velorio. Entonces para ellos es muy importante la presencia de alguien. Entonces verlos rezar, claro que me incomodaba, uno sabiendo, ¿cierto?, la forma en que nosotros vamos a dirigirnos a Dios, rezar sin ningún entendimiento y todo el asunto, pero mamarse ahí, ¿cierto?, media hora, una hora, después una pausa, después otro rezo y cosas de ese tipo. Entonces, por lo menos en el desconocimiento que yo tenía todavía de la cultura, decía, bueno, esta gente es muy religiosa. Entonces, si son tan religiosos, yo me imagino, no lo decía así conscientemente, pero después me daba cuenta que inconscientemente yo asociaba a que si ellos eran tan religiosos, tan devotos, como les llaman, ¿cierto?, en sus vidas trataban de vivir una vida más o menos correcta. Y ya empezamos a trabajar en Caguas. Se han visto los reportajes, ¿cierto?, de la fiesta del Santo Nazareno, hay una tremenda fiesta religiosa, y siempre el título dice en Caguas, la isla de la devoción.
Y uno, claro, ve la gente llegar ahí, ¿cierto?, en masa, sacrificándose, yendo de rodillas, con un montón de velas en las manos, la esperma caliente, ¿cierto?, quemándose prácticamente las manos, con una reverencia delante de la imagen. Claro, uno, como Pablo, ¿cierto?, esto se enardecía su espíritu, ve todo esto, pero por otro lado uno dice, pero mira, qué devoción, o sea, qué fervor, ojalá conociesen la verdad. O sea, ojalá ese mismo fervor lo tuvieran para el Señor, algo así. Pero cuando uno conoce después el trasfondo de la vida de esas mismas personas, se da cuenta que esos son momentos que en su ignorancia viven, y claro, es ese momento nomás, pero el resto de sus vidas es una oscuridad total. Yo conocí, por ejemplo, la persona que estaba a cargo de la imagen, que le llamaban el patrono, el patrón de la imagen, algo así, que obviamente tiene un rol importante en toda la organización de la celebración de la fiesta y todo eso. Él era alcohólico, se emborrachaba constantemente y golpeaba a su mujer lo tuvo que dejar. Entonces uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se llama? Contradicción en la vida de esta persona. Gente devota que estaba en las procesiones y significa unos gastos tremendos. Hay un chiquillo ahora que está conversando con David, él tiene muchas inquietudes. Y en el último viaje también se acercó a mí, me preguntó de que yo vivía y entre tratar de explicarle, ¿cierto?, que uno vive por fe y todo eso, me permitió hablar del Evangelio. Y David me contaba que a él su mamá lo involucró en la fiesta del santo porque eligen una especie de princesa, no sé qué cosa. Bueno, la cosa es que él tiene que hacer una fiesta donde tiene que matar una vaca para darle de comer a la gente, y él empezó a sacar la cuenta como 700 lucas de gasto. Entonces yo le decía a David, dile que le conviene ser evangélico. Te va a salir más barato. Entre paréntesis, ¿sabe que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso? Porque en esta religiosidad que la gente tiene, nosotros podríamos armarle otra religión y decirle, mira, esto y esto y esto es lo que tienes que hacer, y así es como tienes que vivir, y probablemente se aferrarían. Pero obviamente, si no hay un nuevo nacimiento, simplemente es un cambio de religión. Pero a lo que iba, ¿cierto? Todas estas costumbres que tiene la gente son realmente producto del pecado y no hay nada que pueda cambiar. Estas personas, como digo, de repente hombres que dentro de su sencillez uno admira esta sabiduría que tiene la gente de campo, esta viveza, ¿cierto? Chispeza, como diría Gary Medel. Hombres trabajadores, hombres de su oficio, de carpintería, haciendo lancha. Uno dice, si estos hombres hubiesen nacido en otro contexto, hubiesen tenido oportunidad de ir a lo mejor a la universidad, seguir una carrera, serían ingenieros en embarcaciones, cosas de ese tipo. Brillantes realmente en su contexto. Pero, oye, hace tiempo que tú no estás, tú le hiciste una promesa al santo, fue con uno un varón que yo lo veo ahí, él podría ser una persona totalmente autosuficiente, convencido de que no necesita de nada en el mundo, mandó a su hijo a la universidad, su propio esfuerzo. Pero le dicen, hey, mira, viene la fiesta, tú tienes una promesa y tienes que estar ahí. Y yo digo, pero ¿cómo? ¿Qué hay en la mente de este hombre que no asocia las cosas? Y también un poquito conociendo su forma de ser, su forma de vida, probablemente con algunos hijos fuera de su matrimonio. ¿Se me entiende? A lo que voy, una vida totalmente contradictoria. Es tinieblas, oscuridad, adulterio, alcoholismo, violencia intrafamiliar. Y esa es la isla de la devoción. Siempre la fiesta religiosa termina en una fiesta, con trago, con música, con baile, con peleas y ese tipo de cosas. Realmente es una oscuridad tremenda. El hombre dedicó a Dios de sus vidas y eso es lo que va a encontrar siempre, finalmente, ¿cierto? Oscuridad y destrucción. Y eso era lo que estaba sucediendo en Israel. Cuando Israel se aparta, ¿cierto?, de los caminos de Dios, el libro de los jueces lo muestra muy bien. ¿Cómo termina el libro de los jueces? Comienza con una idolatría
Entonces uno a veces podría hasta ver la idolatría como algo inofensivo, es lo peor, porque obviamente es el alejamiento de la verdad de Dios. ¿Y qué termina? Con una ciudad violando, toda una ciudad, todo el hombre de una ciudad violando a una mujer. Y prácticamente una guerra civil donde casi desaparece una de las tribus. Eso es lo que provoca el desconocimiento de Dios, el apartarse de los caminos del Señor. Solamente trae destrucción. Eso pasó en Israel y eso era lo que iba a pasar, obviamente, ¿cierto?, en el tiempo de Elías. Pero el Señor le dice: Elías, yo no he perdido el control. Cuando nosotros escuchamos noticias, por ejemplo, esta semana, ¿cierto?, Camila Vallejo, la diputada, con el Partido Comunista pidiendo, ¿cierto?, que se quite el nombre de Dios del Senado. O sea, a uno le choca. Ahora, en un sentido, uno dice, bueno, en realidad, ¿qué razón tiene que hablen en el nombre de Dios cuando no están para nada legislando en el nombre de Dios? Pero obviamente la razón, ¿cierto?, de ella no es esa. No quiero ser hipócrita, no es esa su razón. Es una lucha como la que tenía Acab y Jezabel de erradicar el nombre de Dios de Israel, de erradicar el nombre de Dios de nuestra sociedad. Cuando se está legislando para aprobar el aborto, cuando se está legislando para aprobar el matrimonio homosexual, ¿qué dijo Dios? Creó un hombre y una mujer. Se unirá el hombre a su mujer. Está derechamente en contra de lo que Dios ha establecido. Erradicar el nombre de Dios, erradicar los principios de Dios. Ahora, sabemos que por el pecado esto siempre ha sucedido, pero ahora se está legislando desde la autoridad. Pero lo que nos está mostrando este pasaje, y la Escritura en general nos muestra esto: Dios no ha perdido el control. Todo esto está sucediendo porque Dios permite que suceda de esta manera. Está dentro de sus planes y propósitos. El libro de Daniel es eso lo que nos muestra. Generalmente también nosotros, ¿cierto?, nos quedamos con la historia de que no comieron la comida del rey, de que no se inclinaron ante la estatua, ¿cierto?, y las profecías y todo eso. Pero lo que el libro de Daniel nos está mostrando, fíjense, Israel había sido completamente derrotado. Estaban cautivos. ¿Quiénes aparecían como vencedores? Los babilónicos, Nabucodonosor y sus dioses. Ellos que tenían dioses falsos, que estaban en la ignorancia, en la mentira espiritualmente hablando, habían triunfado y eran la gran potencia, y el pueblo de Dios totalmente derrotado. Daba la impresión de que Dios había sido derrotado, de que no se habían podido cumplir los planes de Dios. Pero Dios le muestra: no es así. Dios siempre mantiene el control. Si podemos mirar algunos versículos ahí en el libro de Daniel, así como a la rapidita. Daniel capítulo 2, versículo 21 y 22, por ejemplo, cuando Daniel pide oración, ¿cierto?, para conocer el sueño del rey y dar su interpretación. Daniel da gracias a Dios y él dice: al Señor, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Si Nabucodonosor era rey, ¿por qué era rey? Porque Dios pone reyes y quita reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Y al rey le dice en el versículo 28, pero hay un Dios en el cielo el cual revela los misterios. Y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor: siéntete privilegiado, Nabucodonosor, porque el único Dios verdadero te está dando a conocer algo. Versículo 37, tú rey, eres rey de reyes. A los reyes les gusta sentirse ensalzados, ¿cierto? Todas las autoridades. A veces a los pastores nos pasa lo mismo. ¿Ya? Oh, pastor, y todo el asunto ahí. Hay que tener cuidado con eso. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado el reino, poder, fuerza y majestad. O sea, en el fondo, ¿qué le está diciendo? Tú eres rey porque Dios te ha puesto como rey. El versículo 44, al mostrarle la visión, ¿cierto?, le dice: y en los días de estos reyes, la sucesión de imperios que iba a haber,
Babilonia, ¿cierto? Media Persa, Grecia, Roma. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y al final dice, Él permanecerá para siempre. Eso es lo que está mostrando el libro de Daniel. A pesar de que estos reinos paganos eran los que aparecían como victoriosos, y el pueblo de Dios, ¿cierto?, en la ruina, destruido, cautivo, Dios mantiene el control. Aunque saquen el nombre de Dios de nuestro parlamento, Dios tiene el control. Aunque aprueben todas las leyes que están en proyecto ahora, que van en contra de la voluntad de Dios, Dios tiene el control. Es porque Dios lo permite. Capítulo 4, ¿cierto? El rey se ve obligado a dar testimonio. Versículo 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Versículo 17, la sentencia de Nabucodonosor, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Y bueno, podríamos continuar ahí. Se repite varias veces en el mismo capítulo, esas palabras se repiten varias veces. Para mí ese es el propósito del libro de Daniel, el propósito principal, mostrar que Dios tiene el control. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 13, da la impresión de que el anticristo tiene todo el poder, tiene todo el control y que ha vencido. Si podemos mirar un poquitito ahí, Apocalipsis capítulo 13. El versículo 5, Apocalipsis 13:5, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y no sé si ustedes se han fijado, si de repente entran en las redes sociales, cuando hay estas noticias, ¿cierto?, relacionadas con el tema valórico, como le llaman, y los comentarios, cuando algún creyente o alguien que tiene una convicción religiosa, ¿cierto?, comenta algo, cómo los que no creen en nada, que cada vez, ¿cierto?, están saliendo más del closet también, con una agresividad tremenda contra todo aquel que tiene algún tipo de fe, de creencia. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Da la impresión de que el mal ha ganado. Pero el propósito de Apocalipsis es similar al de Daniel. Es mostrar que no, todo esto sucede porque Dios lo tiene dentro de sus planes. De alguna manera yo digo, para que el mal se vea realmente mal y el camino de Dios se vea realmente al final de los tiempos como el camino de Dios. Y el texto dice, versículo 7, se le permitió hacer guerra contra los santos. O sea, se le ha permitido. ¿Quién se lo permitió? ¿Cómo sabemos que es Dios? Versículo 5, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses, 3 años y medio. No es la primera vez que aparece ese tiempo, ¿cierto? Daniel también, la mitad de la tribulación, es Dios el que ha establecido ese tiempo. Entonces, eso es lo que está mostrando también el libro de Apocalipsis. Dios mantiene el control. El libro de Apocalipsis se escribe en un contexto donde la iglesia estaba siendo fuertemente perseguida. Torturados, muertos, ¿cierto?, por uno de los emperadores, ya no recuerdo cuál de ellos era, que se había declarado Dios y Señor. Y Juan estaba, de hecho, desterrado por la misma razón. Entonces Juan dice, escribo, yo también, perseguido, como ustedes. Es un ánimo a la iglesia perseguida. Y le muestra, mira, al final de los tiempos va a pasar esto. Va a ser mucho peor. La maldad va a ser mucho más grande, mucho más universal. Esto es lo que va a pasar en el futuro. Sin embargo, alguien dijo, ¿cómo resumimos el libro de Apocalipsis?
al final viene Jesucristo y gana. Eso es. Porque Dios no pierde el control y finalmente Dios establece todas las cosas como Él lo tiene, ¿cierto? En su voluntad soberana. Y una más ahí en Apocalipsis. Fíjense, el versículo 7 y 8, ¿cierto? Dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación y la adoraron todos los moradores de la tierra. Todo el mundo tras la bestia y detrás de la bestia está Satanás. Da la impresión de que Satanás está a punto de cumplir su propósito original. Junto a las estrellas de Dios estableceré mi trono, de tomar el control. Sin embargo, la adoran todos los moradores de la tierra, excepto cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, es decir, los creyentes, los que han sido escogidos, ¿cierto?, desde antes de la fundación del mundo, los que están inscritos en el libro de la vida, ellos no adoraron a la bestia. Entonces el anticristo puede tener todo el control, toda la autoridad, pero no tiene el control del corazón y de la mente de los que confían en el Señor. Y eso somos nosotros, ¿o no? Y sabe, cuando yo pensé en este pasaje, yo dije, qué tremendo, qué garantía, qué fuerza me da el Señor. Me está diciendo, si yo estoy en una situación así y soy un verdadero hijo de Dios, no voy a negar el nombre del Señor. Y es lo que vemos nosotros en Sadrach, Mesach y Abednego, ¿cierto? Rey, sea como sea, nuestro Dios nos puede salvar, porque Él es todopoderoso, Él tiene el control. Y si no nos salva, no vamos a adorar a tu estatua, porque nuestra mirada está puesta más allá, en esa ciudad celestial. Sabemos que Dios tiene sus planes, sus propósitos y tiene algo eterno para nosotros. Entonces, volviendo a nuestro pasaje ahí con Elías, es lo que Dios le está mostrando a Elías en ese contexto. Fíjense que como la historia, algunos dicen es cíclica, en este sentido sí, aunque no se va a repetir eternamente, ¿ya? Pero la característica del hombre, eso sí se repite. Podemos tener más tecnología hoy día, pero el pecado es el mismo. Y la solución al pecado es la misma, es el camino que Dios nos muestra. Desde que Adán y Eva desobedecieron a Dios. En ese sentido esto se repite. Entonces la situación que vivía Elías es similar a la que vivía Daniel y es similar a la que vivirán los creyentes en el tiempo del anticristo y en el tiempo de la gran tribulación. Y Dios le está mostrando a Elías que Él tiene el control de todo esto y él tiene su forma de hacer su juicio a través de Hazael, rey de Siria. Dios pone y quita reyes como Él quiere, a través de Jehú también, que Dios le da la oportunidad, ¿cierto?, de cumplir los propósitos de Dios, y lamentablemente Jehú los cumple a medias, pero es el instrumento usado por Dios. Y finalmente el profeta Eliseo, que de los tres mencionados probablemente es el único creyente, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces Dios también usa aún a los no creyentes para sus planes y propósitos, y también eso lo vemos nosotros a través de toda la Escritura. Y bueno, ahora me quiero centrar en Eliseo, ¿ya? Porque esa es la idea, de mostrar cómo Dios llama a un obrero, a un hombre o a una mujer para su labor. Nos vamos a enfocar entonces en el llamamiento de Eliseo. Primero, ¿por qué Eliseo llega a ser profeta de Dios? Porque se dijo a sí mismo, qué bacán es ser profeta, hacer caer fuego del cielo, hacer flotar un hacha, ¿ya?, viajar mucho y decirle a los políticos todo lo que pienso. Porque más o menos eso hacían los profetas, ¿cierto?, en ese tiempo. Qué bacán ser profeta, ¿cierto? ¿Quién decide que alguien será un misionero o un obrero de Dios? Yo tengo vocación de misionero porque me encanta viajar, comer comidas extrañas, aprender nuevos idiomas. Eso es un turista, no un misionero. Había un pastor nuestro, ya falleció, un pastor que trabajó en el campo, esa chispeza, como decía yo, de la gente del campo. Él contaba que una vez el papá, también campesino, de un joven que no mostraba aptitudes para nada, ni para el campo, ni le había ido bien en los estudios, le dice: pastor, este cabro no sabe hacer nada, no servirá como pastor. Me he sentido así algunas veces, pero eso nos hace bien, ¿cierto? El Señor ahí que sea humillado nuestro yo, nuestro ego.
¿Quién decidió que Eliseo sería el sucesor de Elías? Su papá, Elías. Versículo 16, como leímos, ¿cierto? Dios había escogido a Asael, Dios había escogido a Jehú para sus propósitos y Dios había escogido a Eliseo. Dios es el que escoge, Dios es el que llama. ¿Quién decide que serás un misionero? Es Dios. Es Dios el que te ha escogido y es Dios es el que te llama. Entonces me gustaría que todos se preguntaran hoy día, si todos son hijos de Dios, han llegado al conocimiento del Señor Jesucristo, si Dios tal vez te haya escogido, en este sentido, no en cuanto a salvación, eso es otro tema complicado en estos días, no conversando con el Roy, sino para sus propósitos, para ser un obrero a tiempo completo. En ese norte vamos a meditar. Como hablamos ayer, ¿cierto? Espero que haya quedado claro que vamos a glorificar a Dios con nuestras vidas, haciendo su voluntad donde estemos, con el oficio, ¿cierto? La profesión, aunque no tengamos ningún oficio, ninguna profesión, algo vamos a hacer con nuestras vidas, ¿cierto? Con todo lo que Dios nos ha dado a glorificar al Señor. Pero en este sentido quisiera que todos pudiésemos preguntarnos si el Señor nos llama, si el Señor nos ha escogido para sus propósitos, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Aún el que aquí jamás ha pensado que en este tema de misiones lo ve para otros, para los jóvenes, es típico eso. Quisiera que si eres un hijo de Dios, una hija de Dios, te preguntes hoy día. No pienses ni en la edad ni en nada de eso. ¿Sabe? Guillermo Strong tenía, el fundador de la UCB, tenía toda su vida hecha, era un hombre mayor. Creo que era vendedor de seguros o algo así. Y vino a vender seguros acá, entiendo más o menos así en la historia, entre Perú, Bolivia, creo, y vio la necesidad. Y volvió a su casa. En esos años viajaban en barco simplemente, no sé cuánto tiempo llegaría para allá, y le dicen, hijita, nos vamos de misioneros a Sudamérica. Entonces, no pienses en edad, ¿cierto? En absolutamente nada. Si eres un hijo de Dios, pregúntate si el Señor te escoge y si el Señor te llamara para su obra. Ahora, ¿cómo llamó Dios a Eliseo? ¿Cómo se le comunica a Eliseo que Dios lo ha escogido? Versículo 19 dice, partiendo él de allí, Elías, ¿cierto?, halló a Eliseo, hijo de Safat, Elías ya sabía, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su... Esa es la razón de esta cortina. Pero, imaginando, ¿no es cierto?, que es el manto de Elías. ¡Wow! Ahora, un pequeño detalle, ¿no? Antes de lo principal, ¿cierto?, de la forma en que Elías llama a Eliseo. ¿Qué estaba haciendo Eliseo? ¿Qué dice el texto? Estaba arando, estaba trabajando. Y al parecer su papá no era pobre, ¿cierto? Porque viviendo allá en Chiloé yo me di cuenta que tener 12 yuntas de bueyes, ¿ya?, es bastante, es bastante. Para un campo, para 12 yuntas de bueyes, también tiene que ser un campo considerable. Y Eliseo estaba trabajando con su papá. Y él también, entre los otros probablemente trabajadores, ciertos jornaleros, él era uno más que estaba allí, ¿cierto?, llevando una de las yuntas de bueyes. Y una vez medité en esto también. ¿Qué estaba haciendo Moisés cuando Dios lo llamó? Cuidando las ovejas de Jetro, su suegro. Y cuidar ovejas no era estar tirado ahí, ¿cierto?, en el pastito todo el día. Tenía su trabajo, su sacrificio, ¿cierto?, y lejos, su dedicación. Bueno, David lo muestra peleando con el oso, con el león, etc. ¿Ya? Bueno, ¿qué hacía David? De hecho, cuando Samuel llega a ungirlo como el futuro rey de Israel, también estaba cuidando las ovejas, ¿cierto?, de su papá. Es interesante. Moisés no estaba cuidando sus ovejas, sino las de su suegro, y David estaba cuidando las ovejas de su papá. ¿Qué hacían Pedro y Andrés cuando Jesús los llamó? Estaban remendando las redes, dice la Escritura, preparándose, ¿cierto?, para salir a trabajar de nuevo. ¿Y qué estaban haciendo Juan y Jacobo? Estaban en la barca con su padre Zebedeo y los otros trabajadores. Ellos eran trabajadores también.
Me llama eso la atención. Dios llama a gente que está trabajando, al ministerio en general, ¿ya? No a flojos. Creo que la historia Mahoma era más o menos así. Se fue a meditar por ahí en un monte y de ahí sacó todas sus tonteras. Los llamados de Dios estaban trabajando, ¿cierto?, cuando el Señor los llamó. Bueno, la forma, volviendo, ¿cierto?, a lo central aquí, la forma en que Elías, ¿cierto?, manifiesta que Dios ha escogido a Eliseo, ya lo leímos, ¿cierto?, es tirándole su mano, ¿ya? ¿Qué significaba el manto para un israelita? ¿Ya? Era una prenda de ropa muy importante, ¿ya? Yo diría, quizá hoy día sería lo más comparable, podría ser el celular. Hay gente que se siente como desnudo sin el celular, ¿cierto? Hasta lo sienten vibrar cuando no está vibrando. ¿Me ha pasado? A mí también lo confieso. Uno sale de la casa, se me olvidó el celular, se tiene que devolver a buscarlo. No es quizás tan buena la comparación, pero ¿me entiendes? El manto era una prenda y obviamente en esa época no tenían tantas cuestiones así, accesorios como los que tenemos nosotros en nuestros días, ¿cierto? Era más sencilla, pero había ciertas prendas de ropa como bien identificables. Uno puede buscarlo ahí, cómo era la vestimenta de los judíos en aquellos tiempos, y el manto era algo así como una chaqueta, pero era mucho más que una chaqueta, y era muy importante para ellos, ¿ya? Si de repente ellos iban viajando y los pillaba la noche y tenían que dormir a la intemperie, ¿cierto?, sacaban su manto y se tapaban ahí a dormir a la intemperie. Si se ponía a llover, no era tan lluviosa la zona de Israel, ¿cierto?, pero el manto es muy grande, sí, era de alguien más grande. Si se ponía a llover, ¿cierto?, se cubrían allí con su manto. Si iban pasando por un camino y, no sé, un vecino estaba cosechando aceitunas, higo, decía, oh, el vecino, le voy a dar aceitunas. ¿Dónde las llevo? En el manto. De verdad, era algo muy práctico. Pero este manto era tan importante. Yo no recuerdo, debo tenerlo por ahí por mis notas, pero para qué buscarlo ahora. El Deuteronomio decía que si alguien te pedía prestado y te entregaba en prenda el manto, si llegaba la noche y era lo único que tenía, se lo tenías que devolver. Así de importante era, que está dentro de las leyes. Entonces era muy personal. Entonces, evidentemente, ¿cierto?, la idea era, Elías, al tirar el manto sobre Eliseo, era para que tomara, ¿cierto?, el camino que había tomado Elías. Esa fue la forma en que Dios llama a Eliseo. Le cae, ¿cierto?, el manto de Elías. Y Eliseo lo entiende inmediatamente, ¿cierto? Dice, versículo 20, entonces dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Así como haciéndose el tonto, Elías, ¿cierto? Pero Eliseo había entendido muy bien el mensaje. Elías, o Dios en realidad, quería que Eliseo se involucrara en el ministerio junto con Elías, porque Dios tenía el propósito, ¿cierto?, de llevarse a Elías y que Eliseo continuara entonces este ministerio. ¿Cómo llamó Dios a Moisés? Ya vimos que estaba cuidando las ovejas, pero ¿cómo lo llamó? Desde una zarza, ¿cierto?, ardiendo. ¿Cómo llamó Dios a Samuel? Con voz audible, ¿cierto?, mientras él estaba durmiendo. ¿Cuántas veces lo llamó? 3 veces. Fueron 4. Lo vi por ahí en las redes sociales, así que pero revísenlo. A mí también me llamó la atención. Yo era de los que seguíamos el corito, ¿cierto?, que como que lo había llamado 3 veces, ¿ya? Pero lo llamó mientras estaba durmiendo. David fue ungido, ¿cierto?, como por el profeta Samuel, como vimos cuando estaba cuidando las ovejas de su padre, ¿ya? Los 4 pescadores, cuando estaban en la playa, fueron llamados por Jesús. Pablo, en el camino a Damasco, tiene su encuentro con Cristo, con el Señor Jesucristo, y después es confirmado por Ananías, ¿cierto?, cuando viene y le impone las manos y le dice para lo que el Señor lo estaba llamando. Entonces, de diferentes maneras, Dios obra como quiere. Pero en el Nuevo Testamento
nosotros encontramos, ¿cierto?, lo que serían las directrices para la iglesia. Y tenemos un ejemplo en el caso de Timoteo. Timoteo, ¿cierto?, fue llamado por Pablo, fue involucrado por Pablo en el ministerio, pero ¿por qué Pablo involucra a Timoteo en el ministerio? Hechos capítulo 16, no quiero alargarme, no vamos a ir ahí, pero no sé si alguien recuerda una de las razones por las cuales Pablo lleva a Timoteo. Dice que los hermanos daban buen testimonio de Timoteo. Y luego, Pablo señala que Timoteo, ¿cierto? Bueno, habla de que él había recibido un don, que tiene que ejercer ese don. ¿Y cuándo lo había recibido? Cuando se le habían impuesto las manos por el presbiterio. ¿Qué era el presbiterio? Era el liderazgo de la iglesia local. Los ancianos en el Nuevo Testamento, ¿cómo son llamados los ancianos? Pablo dice en Hechos, capítulo 20, que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, pastores, ancianos, ¿cierto? Para entenderlo bien, es lo mismo. ¿Cómo llama Dios en el Nuevo Testamento un hombre al ministerio? Bueno, Pablo dice, el Espíritu Santo os ha llamado como obispos. ¿Pero cómo los llama? 1 Timoteo, capítulo 3, dice, el que anhela obispado, bueno, obedece. Entonces, ¿qué entiendo yo ahí? Que el Espíritu Santo, ¿cierto?, obra en mí y pone un anhelo en mi corazón. Así fue conmigo. De repente yo empecé como, conocí al Señor a los 14 años, más o menos, estaba segundo medio creo, y feliz de, obviamente, la salvación que había recibido, pero luego en tercero medio empezó a pasarse por la cabeza, y si yo fuera misionero, cuando escuchaba la historia de misioneros, cuando leía en la Escritura los llamados que Dios hizo a diferentes hombres, y ya, como bueno, creo que contaba anoche, cierto, en cuarto medio ya era una convicción. Surge un anhelo, pero ese anhelo, cierto, es para confirmar que es del Espíritu Santo. Pablo dice que el obispo tiene que ser irreprensible. ¿Y quién va a decir que una persona es irreprensible? Sobre todo en el contexto de la iglesia. Volvemos al ejemplo de Timoteo. ¿Quiénes dieron testimonio de Timoteo? Los hermanos. Y además, por si acaso, dice Pablo, al final, ¿cierto?, tenga buen testimonio de los de afuera. O sea, no vaya a ser un hipócrita que en la iglesia se porta como santo y afuera hace las de Kiko y Caco, como diría mi abuelita, ¿cierto? Entonces es la iglesia la que confirma el llamado. Esa es la forma en el Nuevo Testamento. Entonces, Dios va a poner un anhelo en tu corazón. Y este anhelo, si es de Dios, va a ser confirmado por la iglesia. Y la confirmación de la iglesia definitivamente sea cuando seas enviado, ¿cierto?, con el reconocimiento del liderazgo de la iglesia local. Esa es la forma del llamado en el Nuevo Testamento. Entonces, no es una aureola alrededor de tu cabeza que los demás van a ver, ¿cierto?, una cruz en el cielo que aparece apuntándote a ti sobre la cabeza, sino que esa es la forma. O sea, en la forma en que tú trabajes en la iglesia local, y tú vas a trabajar, yo quiero ser misionero, entonces me voy a poner a trabajar. No, es al revés. Tú comienzas a servir, ¿cierto? Tú comienzas a servir al Señor, y el Señor pone este deseo en tu corazón, y la iglesia, cuando tú digas, ¿sabes que yo quiero ser misionero?, la iglesia lo va a reconocer porque te ha visto trabajando en medio de ellos. ¿Qué pasa con Eliseo, aquí en respuesta al llamado? Versículo 20, entonces dice, dejando en los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él dijo, vuélvete, ¿qué te he hecho yo? 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Dos cosas, ya, quizás rápidamente nomás. Voy a invertir un poquitito el orden que lo muestra la Escritura. Eliseo se despide de sus padres, ¿no? ¿Qué habrá sentido Safat, ¿cierto?, el padre de Eliseo? Era un hijo, era su hijo, era un buen hijo, porque estaba trabajando, ¿cierto?, ahí con su papá,
Y era un hombre de confianza. ¿Qué mejor para un padre, ¿cierto?, que ha logrado todo esto que tenía el papá de Eliseo, que poder dejarlo en manos, ¿cierto?, de un trabajador de confianza que más encima es su hijo? Pero viene su hijo y le dice: papá, voy a tener que dejar todo esto. Entonces, hay una renuncia a las ataduras familiares en la respuesta que nosotros hacemos a Dios. No quiere decir que dejamos de preocuparnos, ¿cierto?, de nuestros padres, pero obviamente en la práctica hay un distanciamiento, sobre todo si el llamado es, ¿cierto?, lejos del hogar. Y tiene que ver con esta pregunta: ¿a quién me debo? Me debo por completo al Señor y a hacer su voluntad. Y ahora, a los que son papás y mamás, pónganse en el lugar de Zafat, ¿cierto? ¿Qué siente él cuando su hijo le dice que ha sido llamado al ministerio, que no estaba quizás en los planes y propósitos de él como papá? ¿Estamos dispuestos a que nuestros hijos hagan la voluntad del Señor? Y en segundo lugar, ¿cierto? Primero, Eliseo se despide de sus padres. Y en segundo lugar, ¿qué hace Eliseo? Toma los bueyes, ¿cierto?, los mata, y con el arado, ¿cierto?, hace un asado ahí, donde come toda la gente. Yo veo en esto una renuncia de Eliseo, ¿cierto?, a su pasado laboral, por decirlo así, indicando que él ahora está 100% dedicado a la tarea encomendada por el Señor. Va a depender completamente de la provisión de Dios, ¿cierto? No se va a llevar un buey por si acaso, a lo mejor Elías, a lo mejor no sirve en el camino, no, ¿cierto? Completamente dependiente del sostenimiento de Dios en todo sentido. No hablo solamente de lo económico, sino en todo sentido. Bueno, tenemos una misionera, la Ángela, que fue a Indonesia, es nuestro orgullo como centro bíblico, ¿cierto? Es la primera que da un salto grande, y un poquito como ustedes como iglesia, una mujer, ¿cierto? Siempre va al frente en todo esto, ¿ya? Y ella, cuando compartía su ministerio, ella decía: bueno, este es el plan A, igual el plan B, no hay plan B. No, 100% dependiente del Señor. Tenemos el ejemplo en otras partes de la Escritura: Pedro y Andrés dejando las redes, Jacobo y Juan dejando a su padre en la barca, ¿cierto? Mateo dejándolo todo, dice. Y es interesante cómo la Escritura recalca esto: dejándolo todo le siguieron, dejando a su padre Zebedeo le siguieron, dejando las redes le siguieron. Y hay muchos ejemplos también, ¿cierto?, de hombres. Bueno, don Guillermo Strong, yo le decía, dejó su negocio allí para venirse a Chile como misionero. Eric Liddell, este misionero que se fue a la China, ¿cierto?, que participó en las Olimpiadas, tenía una tremenda carrera quizás como deportista, ¿ya? Bueno, un comentario decía: el arado que había recibido Eliseo, ¿cierto?, ya no serviría más, no le sería útil para resucitar al niño de la tsunamita, no le serviría para vencer a los sirios, ahora tendría a su disposición el poder del Espíritu de Dios. Eso no quiere decir que no podamos usar, ¿me entienden? Voy a un pequeño paréntesis nomás, pero yo creo que me entienden. No quiere decir que no puedas usar las herramientas que Dios te ha dado, la carrera que tienes para servir al Señor. Pero tú no dependes de esa carrera. Y la obra de Dios no depende tampoco de esa carrera. Tú dependes del llamado de Dios y depende de lo que Dios va a hacer con tu vida, y de ahí lo que tengas, el Señor te va a mostrar en el momento indicado si lo vas a poder usar o no. Y por último, y para terminar, no significa media hora más, no se preocupen, simplemente esta meditación. ¿Qué fue lo primero que hizo Eliseo? A ver, Eliseo le dijo: Elías, voy y le digo a los sirios que si atacan a Israel, haré descender fuego del cielo contra ellos, y ojalá que no hagan caso para hacer descender fuego del cielo. ¿Qué es lo primero que hacía? ¿Cuáles son las últimas palabras ahí del versículo 21? Le servía. Entonces Elías le dice: no, puedes empezar llevándome la mochila, y cuando lleguemos a la casa, pon a hervir agua, pica las verduras para que comamos. O sea, Eliseo no fue profeta inmediatamente, sino que fue junior de profeta. Se comienza sirviendo. En la obra del Señor se comienza sirviendo.
El Señor quizás quiere que, ¿cierto?, arrojar su manto sobre alguno de ustedes. Hazte la pregunta, si el Señor te escoge, si el Señor te llama, ¿estás dispuesto a dejarlo todo con la confianza puesta en el Señor? Padres, ¿están dispuestos a que sus hijos vayan a la obra del Señor? Oramos. Hermano Roque, ¿quieres guiarnos en oración? Gracias, Padre Celestial, por disfrutar de este tiempo con tu palabra, Señor, y traernos a nuestra mente, a nuestros corazones, como tú has obrado en nuestras personas, en nuestros seres humanos, Señor, y que respondieron al llamado que tú hiciste cada uno de ellos y vivieron conforme a querer servirte, a querer hacer lo que tú demandabas de cada uno de ellos. Te doy gracias porque tu palabra es expuesta para nosotros y al enfrentarnos a eso, Señor, nosotros tenemos que responder conforme a lo que tú estás hablando a cada uno de nosotros, a nuestro corazón, a nuestra mente. Tú sabes que tenemos nuestra vida que desarrollar, nuestros proyectos, nuestros planes, pero sobre todas estas cosas, Señor, por mi parte, por cada uno de esta casa, Señor, buscamos hacer tu voluntad, Señor. Y que nos guíes en todo momento, que nos guíes en nuestras decisiones y que los corazones que puedan ser más o menos tocados conforme a tu palabra, Señor, respondan con la valentía, Señor, y la certeza que tú estás vivo, Señor, que tu palabra es eficaz, que se permanece en el tiempo y que tú hiciste todo para que nosotros fuéramos tus hijos. Tú diste tu vida por cada uno de nosotros. Señor, gracias por este tiempo de compartir junto a tu palabra. Jesús. Hermanos, estar involucrados en la obra del Señor no es fácil. Aún estando en la misma iglesia, haciendo cosas sencillas, a veces hay roces, conflictos, hay sacrificios. Pero saben, vale la pena. Vale la pena. El ejemplo de los hombres de la fe es ese. Vale la pena vivir para la gloria de Dios. Vale la pena vivir por fe. Así que no temas poner tu vida en las manos del Señor.